A nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología y del Comité de Educación de Asorreuma, les damos la bienvenida al caso interinstitucional. Hoy tenemos el gusto de tener el caso a cargo de la Universidad de La Sabana. Nos acompaña el doctor Juan Camilo Santa Cruz Devia. Él es médico e internista de la Universidad de La Sabana y en este momento es residente de primer año de reumatología en la Universidad de La Sabana. El doctor John Londoño nos acompaña como docente del doctor Juan Camilo y tenemos el gusto también de la compañía de la doctora Jenny Rincón, quien es farmacóloga clínica, que nos va a acompañar en la discusión del caso. Les recuerdo que para que el caso se lleve a cabo de la mejor manera, les recomendamos tener sus micrófonos apagados durante todo el caso. Podemos utilizar el chat del Teams para hacer preguntas o comentarios en el momento que ustedes lo consideren pertinente. Y al final del caso, durante la discusión, si quieren abrir sus micrófonos y participar, pueden levantar la mano, estaremos moderando la discusión y dándoles la palabra a quienes así lo quieran hacer. Le agradecemos también especialmente a Janssen, nuestro patrocinador, por el apoyo con la asociación y sus actividades académicas. Gracias a todos los asistentes. Es un honor para mí presidir esta reunión y contar con la asistencia de todos ustedes. El interés para mí es invaluable. Para la Junta y para el Comité de Educación, pues digamos que estamos contentos de que esta reunión tenga tanta acogida y se esté llevando a cabo con tanto éxito mes a mes. No siendo más, los voy a dejar en compañía del doctor John Londoño y el doctor Juan Camilo Santa Cruz, que nos tienen un caso muy interesante. Gracias, Ana María. Pues realmente para mí es un placer y muy satisfactorio poder presentar a Juan Camilo. Juan Camilo es residente 1 del programa de reumatología que desarrolla la universidad en conjunto con el Hospital Militar. Les recuerdo pues que en el Hospital Militar confluyen dos programas desde el punto de vista de la Universidad Militar y la Universidad de La Sabana, pero se desarrollan como un solo programa. Son residentes que llegan por las dos universidades, pero el desarrollo mismo del programa es único y bueno, nos acompañan en la reunión varios de los docentes que participamos activamente en el programa. Se va a presentar un caso que genera discusión, estoy seguro, en una persona con un síndrome antifosfolípido con unas dificultades en lograr la anticoagulación y plantear cuál sería la mejor opción desde el punto de vista terapéutico de la anticoagulación. Ya lo verán ustedes en el desarrollo de la presentación, las dificultades que se presentaron y las necesidades que tuvimos que nos llevaron a tomar decisiones que presentará el doctor Juan Camilo. Muchas gracias a todos por su asistencia y Juan Camilo, bueno, pues te escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Es un placer presentarles el caso interinstitucional a cargo de la Universidad de La Sabana. Mi nombre es Juan Camilo Santa Cruz, yo soy residente de reumatología y voy a presentar a continuación un caso que tuvimos en el Hospital Militar. Se trata de una mujer de 34 años, natural y procedente de Medellín, es ama de casa, tiene también, pues se dedica, es ama de casa, pero tiene como profesión psicóloga, y la paciente fue remitida el 17 de enero del 2021 porque tenía una sospecha de una nefritis lúpica. Esto sustentado por un uroanálisis donde pues, se documentó una proteinuria y una hematuria. La paciente llega con un cuadro clínico de una semana de evolución consistente en un dolor poliarticular asociado a una cefalea global progresiva. Como antecedentes relevantes, la paciente tiene un lupus eritematoso sistémico diagnosticado en el 2010, tuvo un tromboembolismo pulmonar en el 2016, por lo cual el servicio de medicina interna, eso fue en el Hospital Pablo Tobón de Medellín, donde instauró tratamiento con un anticoagulante directo que fue el rivaroxaban a 20 miligramos día. Posteriormente, en la evolución, la paciente presenta una trombosis venosa profunda en miembro inferior izquierdo en el 2018 y se hace en estudios complementarios ya diagnosticando un síndrome antifosfolípido secundario al lupus eritematoso sistémico y se cambia la estrategia de anticoagulación a warfarina. Una vez se cambia la estrategia de anticoagulación a la warfarina, la paciente presenta un hematoma y
Adicionalmente presenta un choque hipovolémico, por lo cual requiere una estancia prolongada en unidad de cuidado intensivo. Cabe resaltar que también la paciente estaba en una hipertensión pulmonar, tenía una hipertensión pulmonar previamente dentro de los antecedentes que estaba en estudio, y después de la estancia en la unidad de cuidado intensivo, el grupo tratante de reumatología, nuevamente considerada la complicación hemorrágica que presenta la paciente, nuevamente continuar la estrategia de anticoagulación con un anticoagulante directo, en este caso el rivaroxaban, a una misma dosis de 20 miligramos al día. Al examen físico de ingreso al hospital militar vimos francos signos de actividad como úlceras orales, se documentó un soplo holosistólico en foco mitral, por lo cual se consideró pertinente la toma de un ecocardiograma. Adicionalmente tenía unos signos claros de una artropatía de Charcot y también tenía unos cambios secuelares con una coloración violácea posterior a lo que les comenté del choque hipovolémico y el hematoma que presentó asociado a la warfarina. El ecocardiograma de ingreso mostró que tenía una vegetación en válvula mitral anterior de 0.5 por 0.6 centímetros, que correspondía a una endocarditis de Lehmann-Sachs. También dentro de los hallazgos se estableció el ventrículo derecho levemente dilatado, con una hipertensión pulmonar leve de 36 milímetros de mercurio. Se realizó un perfil de autoinmunidad inicialmente al ingreso en la hospitalización con unos títulos de anti-DNA elevados en 1129. Adicionalmente tenía unos ANAS 1 en 640 patrón homogéneo y con un C4 consumido. El C3 y los CENAS fueron negativos y el C3 estuvo dentro de límites normales. Adicionalmente se solicitó un perfil de síndrome antifosfolípido para resaltar, la paciente presentó en ese momento unos títulos leves a moderados de anticardiolipinas IgG e IgM correspondientes a 33.2 unidades por mililitro la IgG y a 27.2 unidades por mililitro la IgM. Dentro de los paraclínicos de ingreso se estableció la presencia de anemia de volúmenes normales en el cuadro hemático inicial, tenía un PTT prolongado, tiene unos electrolitos dentro de límites normales, un sedimento urinario activo, dada la presencia de cilindros hialinos y granulosos, con una proteinuria en 24 horas de 1.482 miligramos y una depuración de creatinina en 83 mililitros por minuto. Adicionalmente, la paciente consideramos prudente la toma de una biopsia renal. En ese momento la paciente estaba anticoagulada con rivaroxaban, se suspendió el rivaroxaban 48 horas antes del procedimiento, se realizó la toma de la biopsia renal con una nefritis lúpica clase 3. Qué pena, es que hay mensajes que no se puede ver la presentación de algunos colegas. Tranquilo, doctor, se está viendo bien. Puede continuar. Se está viendo bien. Listo, entonces, tenía una nefritis lúpica clase 3 y posteriormente ya cuando la valoramos por el servicio de reumatología, pues establecimos que la paciente tenía francos signos de actividad de la enfermedad. Se decidió el cambio de estrategia de la anticoagulación para continuar con heparina bajo peso molecular y se consideró el inicio de pulsos de esteroide y ciclofosfamida. En neurología también la valoró por la cefalea con los signos de alarma, por lo cual consideró prudente complementar la valoración con una resonancia magnética simple y contrastada, junto con una venografía con angioresonancia y estos resultados fueron dentro de límites normales dentro de estas dos imágenes. Posteriormente, solicitamos el apoyo a hematología para avalar la parte de la continuidad de la anticoagulación con la heparina bajo peso molecular. Ellos estuvieron de acuerdo, considerando que no era prudente el reinicio de la warfarina por un evento hemorrágico previo. Adicionalmente, por las posibles interacciones farmacológicas que tiene la warfarina, ellos sugirieron que continuáramos la heparina y que iban a revalorar a la paciente en 3 meses. Durante el transcurso de la evolución de la paciente en el hospital, empieza a presentar cambios marcados de un edema en miembro superior del lado izquierdo, adicionalmente con una caída de la hemoglobina más o menos 3 gramos sobre decilitro, por lo cual consideramos prudente la toma de una ecografía donde se apreció una imagen hipoecoica redondeada mal definida sin flujo a la exploración Doppler color con diámetros de 14 por 20 milímetros con un volumen de 2.2 correspondientes a una colección no susceptible de drenaje.
La conclusión del estudio fue que presentó cambios inflamatorios y un edema de la región descrita con un hematoma en fase de organización y una tromboflebitis. Posteriormente, solicitamos un Doppler que no mostró signos de trombosis venosa profunda. El sistema venoso superficial no fue valorable por un edema en empedrado. Se solicitó un nuevo control de Doppler ese mismo día, donde se estableció la presencia de un hematoma en cara anteromedial del brazo y una imagen de un pseudoaneurisma de la arteria braquial. Hicimos un Doppler de control posteriormente, que ya presentó, se empezó a establecer ya la resolución del pseudoaneurisma. También solicitamos por el hallazgo del Doppler la valoración a cirugía vascular. Ellos estuvieron de acuerdo en la continuidad del seguimiento en cuanto a los Doppler. Digamos que ellos, cuando ya la pudieron valorar, ya tenía una resolución importante del pseudoaneurisma, ya presentaba una mejoría notable del dolor, sugirieron protección de la piel con urea y elevación de la extremidad. También se complementaron con algunos estudios neurofisiológicos, donde se estableció la presencia de una polineuropatía sensitiva motora axonal crónica con signos de actividad y cirugía vascular, y previo al alta de la paciente se estableció una junta multidisciplinaria entre el servicio de cirugía vascular, hematología y reumatología. Ya la paciente en ese momento tenía el hematoma en resolución y dentro de forma conjunta consideramos que la paciente se beneficiaba de continuar la anticoagulación oral con el rivaroxaban. En este momento pues traigo a que queremos revisar un poco sobre el síndrome antifosfolípido refractario, que a pesar de que la paciente claramente pues no cumple con la definición que pues más adelante pues les voy a explicar de esta patología en particular, realmente se consideran extrapolar algunos tratamientos de este síndrome antifosfolípido refractario en este caso, y también queremos dentro del tema tener y conocer un poco más acerca de la evidencia actual de los anticoagulantes directos para el tratamiento de esta entidad. A manera de introducción, es importante tener en cuenta que el síndrome antifosfolípido trombótico es la anticoagulación indefinida. El síndrome antifosfolípido ya propiamente refractario es realmente muy raro, ocurre entre el 1.3 y el 1.5% de los pacientes. Estos pacientes que están anticoagulados con warfarina y que tienen INR en rango terapéutico y que tienen una trombosis recurrente, ya se conocen como refractarios, y digamos que muchos de los tratamientos son extrapolados de situaciones clínicas o otros estados protrombóticos similares. Digamos que estos casos en particular son bastante complejos porque los pacientes presentan trombocitopenia. Uno siempre debe equilibrar el riesgo de recurrencia frente a la hemorragia. Hay múltiples mecanismos implicados, por lo que la anticoagulación por sí sola no es eficaz para controlar los fenómenos trombóticos recurrentes, y ya hay evidencia que hay algunas terapias inmunomoduladoras y adyuvantes que pudiesen controlar un poco esta situación tan compleja. Para recordar algo de la epidemiología, hay que tener en cuenta que el síndrome antifosfolípido tiene una prevalencia en Estados Unidos de 50 por cada 100.000 habitantes, tiene una proporción mujer a hombre de 5 a 1, y el 15% de los pacientes con lupus tienen un síndrome antifosfolípido trombótico, donde este es un predictor independiente de daño orgánico. En cuanto pues al SARS catastrófico, es una entidad mucho más rara. Se define como la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en un paciente con trombosis en 3 o más sistemas, dentro de los que tienen que presentarse en menos de una semana. Como les mencionaba, es una entidad bastante rara, solo se presenta en alrededor del 1%, alrededor del 1%, y tiene una mortalidad alrededor del 30% con el tratamiento. De hecho, la mortalidad aumenta proporcionalmente con el tipo de terapias y la combinación de las mismas, ya sea con inmunoglobulina, glucocorticoides, anticoagulación o plasmaféresis. Para recordar pues, los criterios de clasificación del síndrome antifosfolípido, hay que tener en cuenta que tiene unos criterios clínicos, que son la trombosis vascular, debe tener más de un episodio arterial, venoso o microvascular de trombosis, ya que tiene que ser confirmada, incluso idealmente con histología, descartando la presencia de inflamación vascular. También conlleva a documentar una morbilidad franca en el embarazo, con una muerte con feto normal, más de 10 semanas. La paciente debe tener más de un parto pretérmino, o el parto debe ser menor de 34 semanas,
secundario a signos de insuficiencia placentaria, ya sea preeclampsia o eclampsia, y deben tener más de 3 abortos recurrentes en menos de 10 semanas, excluyendo factores como anatómicos, hormonales, hormonales o cromosómicos. En cuanto pues, a los criterios de laboratorio, pues el paciente debe cumplir con la presencia de uno o más valores positivos de un anticoagulante lúpico, presencia de positividad de anticuerpos anticardiolipina o antibeta 2 glicoproteína IgG o IgM, que deben estar presentes en 2 ocasiones con 12 semanas de diferencia. Hay que tener en cuenta que el síndrome antifosfolípido en la mayoría de los casos presenta como fenómeno trombótico trombosis venosa profunda y embolia pulmonar alrededor del 50%, y el 30% presentan accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios. Ya para entrar en la definición del síndrome trombótico refractario, como les mencioné, es una trombosis irruptiva durante el tratamiento estándar con warfarina y un INR terapéutico. Ha habido ciertos problemas con la interpretación en algunos casos del INR, digamos, porque el anticoagulante lúpico afecta los resultados y pues deben interpretarse con precaución. Hay algunos estudios con niveles de factores 10 cromogénico que pueden proporcionar una evaluación independiente del anticoagulante lúpico y la intensidad de la anticoagulación con antagonistas de vitamina K. Sin embargo, pues los rangos terapéuticos no han sido claramente establecidos, y en algunos otros casos dicen que este problema ya es un poco menos importante porque la mayoría de las tromboplastinas son insensibles. Aquí, para resumir brevemente un poco o hacer una sinopsis de la fisiopatología, recordar que los anticuerpos antifosfolípidos se unen a la beta-2 glicoproteína, que conduce a la exposición de un epítopo de dominio críptico, 1-arginina 39, arginina 43, en su forma dimérica. Esto lo que va a hacer es la reticulación en muchos receptores de superficie con la activación subsiguiente de células efectoras, y esta forma carece de tioles libres que, en contexto de que aumenta el estrés oxidativo, va a favorecer a que las células endoteliales, monocitos, neutrófilos y las plaquetas generen una liberación de mediadores protrombóticos y proinflamatorios. También hay activación de las MAP quinasas y el factor nuclear kappa beta, que esto va a perpetuar la parte de la activación de las células diana. También se ha visto que el complemento está involucrado en la patogenia de la enfermedad, principalmente por el consumo de S4, y hay más expresión del factor tisular y hay activación alterada de la proteína C. En cuanto pues, a la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos y el riesgo de trombosis, digamos que es un poco controversial. Algunos modelos han establecido que el dímero D y los anticuerpos antifosfolípidos pueden llegar a predecir la recurrencia de los fenómenos trombóticos. Hay alguna evidencia que los anticuerpos antifosfolípidos se asocian con recurrencia después de un primer episodio de trombosis venosa profunda. Sin embargo, pues la evidencia de estos disponibles es de muy baja calidad, y realmente pues uno no puede predecir realmente el riesgo de retrombosis mediante la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, pero pues se ha visto algún tipo de asociación, o digamos que es un poco menos clara cuando ya hay una trombosis venosa profunda provocada en contexto de anticuerpos antifosfolípidos presentes. En cuanto pues, al tratamiento para el síndrome antifosfolípido refractario, pues realmente la guía de la CCP recomienda la heparina aumentando la dosis más o menos en un 25 a un 33% para los pacientes que presentan una retrombosis con un grado de recomendación 2C. Hay que tener en cuenta que el uso prolongado de la heparina, más o menos entre 3 y 24 meses, se ha asociado con una disminución de la densidad mineral ósea, y por lo cual pues, los pacientes deben tener un seguimiento regular con una densitometría, unos niveles de calcio y de vitamina D. En cuanto pues, a los estudios de la heparina de bajo peso molecular, hay un estudio en 24 pacientes con síndrome antifosfolípido que no respondieron al tratamiento con warfarina. Estos no mostraron recurrencia de trombosis después de 10 meses. Idealmente, uno debería tener un seguimiento de los niveles de actividad antifactor 10A, y siempre debe excluirse una trombocitopenia inducida por heparino como causa de una trombosis recidivante. En cuanto pues, al fondoparinox, recordar que es un análogo sintético del pentasacárido de heparina, tiene actividad 7 veces superior al antifactor 10A con respecto a la heparina bajo peso molecular. Realmente pues, su evidencia se extrapola de 2 pacientes que tenían un síndrome antifosfolípido y estaban en tratamiento adicional con micofenolato. Estos pacientes fueron seguidos por un periodo de 4 años sin ningún tipo de recurrencia. En cuanto al uso de la aspirina,
recordar pues que puede generar una disminución en la recurrencia de la trombosis, principalmente en los pacientes que han tenido antecedentes de trombosis arterial. Realmente no hay un consenso muy claro sobre su uso. Las guías celulares recomiendan dosis bajas de aspirina más la anticoagulación de intensidad estándar con antagonistas de la vitamina K, y si el paciente recurre en la trombosis, pues uno debería aumentar la intensidad de la warfarina a tener un INR más alto, más o menos entre 3 o 4, o ya tener un cambio en la estrategia de anticoagulación a una heparina de bajo peso molecular. En cuanto pues, al tratamiento adyuvante, ya se ha establecido que la hidroxicloroquina se considera como un tratamiento importante adicional en los pacientes con síndrome antifosfolípido refractario. Las estatinas también en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido y dislipidemia documentada ayudan. Ya también hay estudios que demuestran que disminuye ciertos mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa, como el factor tisular soluble, como el factor de crecimiento vasculoendotelial y demás mediadores que pueden estar implicados en la patogenia de la enfermedad. Y también la deficiencia de vitamina D siempre debe ser corregida. Digamos que también hay estudios que la regulación, que los niveles bajos de vitamina D generan una regulación a la alza del factor tisular y generan, perdón, una regulación a la baja del factor tisular y una regulación a la alta de la trombomodulina in vitro. Entonces, digamos que esto es muy importante en la parte de la fisiopatología de la entidad y estos pacientes siempre deben tener niveles normales de vitamina D. En cuanto pues, a la evidencia de los anticoagulantes directos en el síndrome antifosfolípido, cabe pues, recordar que son una alternativa de los antagonistas de la vitamina K. Lamentablemente se ha asociado a casos de retrombosis, particularmente en los pacientes que son triple positivos y los que tienen antecedentes de trombosis arterial. No se recomienda actualmente por las guías de la EMA el tratamiento de primera línea con un anticoagulante directo y mucho menos en un paciente con síndrome antifosfolípido recurrente. Realmente ha habido un interés en su uso precisamente por su conveniencia, la falta de monitorización y la disminución de eventos hemorrágicos. El estudio más grande que comparó un anticoagulante directo con warfarina para la prevención secundaria asignó al azar 190 pacientes, dentro de los cuales tenían síndrome antifosfolípido ya estableciendo una trombosis venosa o arterial, para recibir rivaroxaban o warfarina por un periodo de 3 años. ¿Qué encontraron? Que hubo más trombosis en el grupo de rivaroxaban, 11.6% frente al 6.3% de la warfarina. La trombosis arterial fue mucho mayor en el grupo de rivaroxaban. Dentro de este grupo, los accidentes cerebrovasculares recurrentes se presentaron en alrededor del 10%. Las hemorragias graves fueron similares, pero lamentablemente el estudio estuvo limitado por un poder estadístico insuficiente. Hubo otro estudio que aleatorizó 120 pacientes, dentro de los cuales tenían síndrome antifosfolípido y eran triple positivos a rivaroxaban y warfarina, pero lamentablemente este estudio se interrumpió. Entonces alcanzaron a tener un seguimiento alrededor de 1 año y medio, pero ¿por qué se interrumpió? Porque estos pacientes lamentablemente presentaron eventos embólicos más o menos en el 12% en el grupo de rivaroxaban, dentro de los cuales 4 fueron accidentes cerebrovasculares y 3 infarto agudo de miocardio. En el grupo de warfarina no hubo ningún evento embólico y paradójicamente las hemorragias graves se presentaron más frecuente en el grupo de rivaroxaban, que fueron 4 con respecto a 2 que se presentaron en el grupo de la warfarina. También hay una revisión sistemática que incluyó 102 informes de caso que fueron pues, síndromes antifosfolípidos tratados con un anticoagulante directo. Aquí se identificó 19 pacientes que experimentaron una trombosis recurrente y en esto se estableció que la triple positividad se asociaba a un riesgo de 3.5 veces más de tener una trombosis recurrente. Dentro de las excepciones para considerarlos, incluyen una franca intolerancia a la warfarina o la heparina de bajo peso molecular. Uno siempre debe ser muy claro con el paciente e informar sobre la evidencia disponible y su posible beneficio, y esto es muy importante en los pacientes que tienen particularmente un alto riesgo, que son los triple positivos y los que tienen antecedente de una trombosis arterial. Acá hay un algoritmo terapéutico donde establecemos como la parte de los pasos que debemos seguir para los pacientes que han tenido recurrencia de trombosis. Principalmente ya cuando tenemos una trombosis venosa, uno siempre debe dejar una anticoagulación estándar con un antagonista de la vitamina K para mantener un INR entre 2 y 3, lo ideal sería mantenerlo en 2.5. Si es una trombosis arterial, uno debería tener una anticoagulación
pues un INR más alto y también utilizar antagonistas de la vitamina K. Más o menos el INR objetivo es de 3.5 con un rango de 3.4. O también se podría considerar un INR o una anticoagulación de intensidad estándar con dosis bajas de aspirina. Si realmente esto no, o sea, si se presenta una falla en la prevención y hay trombosis recurrente, uno, si es una trombosis venosa, uno siempre debe confirmar la adherencia al tratamiento. Ahí uno debería escalonar la intensidad de la anticoagulación a mantener un INR más alto, como en los casos de trombosis arterial. Y si ya es una trombosis arterial que recurre, ahí sí uno debería cambiar la estrategia de anticoagulación, aumentar la dosis de la heparina bajo peso molecular más o menos en un 25% de la dosis estándar, y lo ideal sería tener la administración en una dosis dividida. Ya en este paso del tratamiento, uno debería evaluar qué opciones terapéuticas adicionales podría tener para controlar los fenómenos trombóticos. Entonces, evaluar en detalle el uso de antiplaquetarios, las indicaciones de la hidroxicloroquina, las estatinas, la vitamina D, si el paciente tiene otra indicación para recibir un tratamiento con un inhibidor de células B como el rituximab o la inmunoglobulina, también si el paciente pues tiene algún compromiso adicional por una microangiopatía trombótica, pues considerar si el paciente tiene indicación de ecolizumab o plasmaféresis, y si el paciente tiene un compromiso de una trombosis microvascular, uno ya debería considerar otro tipo de alternativas como son los vasodilatadores, la simpotectomía digital o el oxígeno hiperbárico en los casos de úlceras recurrentes por el síndrome antifosfolípido, que la cual ha demostrado pues, que favorecen y acortan el tiempo de la recuperación y la cicatrización de la úlcera. Si volvemos al algoritmo, vemos que si el paciente, a pesar de la falla del aumento de la intensidad de la heparina bajo peso molecular, uno ya debería escalonar un poco más la parte de la dosificación a un 33% y continuar con la dosis dividida. Y ya si realmente a pesar de esto recurre en la trombosis, uno ya debería considerar el tratamiento con fondoparinox y también aumentar la dosis estándar si el paciente pues también genera una recurrencia de los fenómenos trombóticos a dosis de 5 miligramos subcutáneo al día. A manera de conclusiones, consideramos que pues, los anticoagulantes directos pueden ser una alternativa segura en pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación estándar. Hay que individualizar cada caso. Hay poca evidencia referente a la seguridad y recurrencia de trombosis en pacientes con síndrome antifosfolípido anticoagulados con anticoagulantes directos que no sean triples positivos. Quería mencionarles que la paciente estuvo en consulta ya más o menos alrededor de un mes y no ha presentado recurrencia de los fenómenos trombóticos. Realmente este caso se ajustaba dado que tenía un perfil de SAF que no era triple positivo y que la paciente no había presentado una trombosis arterial previamente. Digamos que fue un poco difícil la decisión porque, como pueden ver, la evidencia del uso de estos medicamentos es extrapolada de otras condiciones. Incluso hay poca evidencia del seguimiento de este tipo de pacientes que son triple negativos en cuanto a la recurrencia de los fenómenos trombóticos. Afortunadamente, en este caso, fue una decisión, desde mi parecer, acertada porque la paciente, su perfil de seguridad es muy bueno y no ha presentado, pues, afortunadamente, recurrencias de las trombosis. Entonces, queríamos generar una discusión acerca de qué otras alternativas de pronto ustedes nos puedan proponer o que hubieran podido considerar analizando ya el caso clínico. Y le agradecería a la doctora Jenny Rincón, que le agradezco por estar acá en esta reunión para complementar desde el punto de vista de farmacología cuál es su punto de vista con respecto al uso de estos medicamentos en esta entidad. Muy buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, doctora Jenny, ya te escuchamos. Súper. Bueno, buenas noches a todos. Realmente para mí es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy y dar como mi punto de vista en este caso. Realmente es un caso complicado. Fue una paciente que tuvo serios eventos adversos por anticoagulantes que comprometieron pues y tuvieron en riesgo su vida y pues le prolongó hospitalización o le causó pues una hospitalización.
En síndrome antifosfolípido, como lo decía Juan Camilo, realmente no hay mucha evidencia. Los datos que tenemos son estudios muy pequeños y estudios de casos y controles, algunas series de casos y algunos pequeños estudios controlados, pero realmente la mayoría de datos pues, son datos extrapolados de otras patologías. Aún no hay mucha evidencia en este campo y la idea es que se empiece a investigar y se empiecen a publicar muchos más resultados que permitan tener un adecuado enfoque en este tipo de pacientes. Teniendo en cuenta los eventos que tuvo la paciente, digamos que considero que también la estrategia que utilizaron al final en la paciente es adecuada, aun cuando la evidencia con estos nuevos anticoagulantes no es tan amplia. Sí se recomienda en algunos casos en esos pacientes donde no se tuvo un adecuado control del síndrome antifosfolípido con los antagonistas de vitamina K, o en el caso de esta paciente donde realmente pues tuvo una intolerancia a eventos adversos graves con la warfarina. La mayoría de estudios están con rivaroxaban, hay pocos estudios con dabigatran, pero el rivaroxaban es el que más evidencia tiene. Y en este caso particular, pues al ser una paciente triple negativa y que no tenía antecedentes de trombosis arterial, realmente es una estrategia que se podría utilizar. Hay que tener en cuenta, como decía Juan Camilo, ya el riesgo de trombosis, pero en este caso en particular realmente lo que tenemos que sopesar es el riesgo-beneficio, porque ya vimos que con los otros anticoagulantes el riesgo de sangrados y de hemorragias graves, pues la paciente lo ha presentado. Entonces, realmente en este momento considero que es una de las estrategias y habría que hacer un seguimiento estricto de la paciente y revisar pues que no vaya a tener una recurrencia de los casos de trombosis. Lo otro es que comparando los anticoagulantes, realmente estos anticoagulantes directos tienen unos beneficios farmacocinéticos y farmacodinámicos que hacen que en algunas situaciones sea la primera opción en algunos pacientes, sobre todo porque son medicamentos orales y eso evita pues o favorece la adherencia también al tratamiento comparado con los tratamientos inyectables o parenterales. Y adicional a eso, pues son medicamentos que tienen una biodisponibilidad alta, sobre todo rivaroxaban, y que permite un inicio de acción realmente rápido, que está más o menos entre las 1 hora, las 4 horas, comparado, por ejemplo, con warfarina, que pues podríamos, tenemos que esperar más o menos 36 horas a que la warfarina realmente empiece a hacer su efecto. Y adicional a eso, pues en cuanto a interacciones medicamentosas e interacciones alimentarias, pues también son medicamentos que se han visto que son mucho más seguros, que tienen un riesgo muy bajo de interacciones, sobre todo pues en esta paciente me imagino que tiene otros medicamentos adicionales y eso también predispone a que el riesgo de hemorragias por otro tipo de medicamentos pues sea mucho mayor. Entonces realmente considero que los beneficios que trae el producto en cuanto a farmacocinética y farmacodinamia como tal en este momento, teniendo en cuenta las complicaciones que tuvo la paciente con los antagonistas de la vitamina K y con la heparina, realmente pues es como el tratamiento ideal en este momento y habría que estar revisando y monitorizando a esta paciente pues de forma mucho más estricta. Listo, doctora Janina, te agradezco mucho la intervención complementaria. Y ahora sí creo que ya hay preguntas en el chat, entonces queremos pues evaluarlos de forma conjunta para ver cómo podemos de pronto ver que solucionar pues, las dudas que tiene la audiencia. Muchas gracias a la doctora Jenny Rincón. Bienvenida a la Asociación Colombiana de Reumatología. Gracias por su participación. Voy a leerles un poco las preguntas que hay en el chat. Y por favor, si alguien quiere hablar en vivo, hacer sus preguntas abriendo el micrófono, no hay ningún problema. En la parte de arriba de la plataforma hay una manito con una carita al lado, ahí pueden levantar la mano y les vamos dando la palabra, no hay ningún problema para que intervengan. Entonces, Juan Camilo, tenemos varias preguntas del doctor Carlos Jaime Velázquez. Él pregunta,
que por favor le recuerdes cuál fue el manejo definitivo de la paciente y cuál era el perfil de SAF al diagnóstico. Al diagnóstico, doctor, solo tenía un perfil de SAF con unas cardiolipinas en títulos bajos. Y el tratamiento definitivo de la paciente fue rivaroxaban, continuar con el rivaroxaban. La paciente en este momento está con 20 miligramos al día. Quería mostrar la diapositiva como para que la tengan y la puedan observar en detalle en acuerdo al perfil. Aquí está. Perfecto. También dice el doctor Carlos Jaime Velázquez, ¿cuál era? ¿Por qué los valores de anticuerpos antifosfolípidos mostrados no cumplirían el criterio clasificatorio? Si el SAF está confirmado, yo hubiera utilizado heparinas de bajo peso molecular. Y hace otro comentario que dice, no, creo que y no hace una manifestación no criterio o retrombosa rituximab. Bueno, pues en primera instancia, pues digamos que, bueno, me faltó aclarar un poco que la paciente una vez presentó el pseudoaneurisma, se le suspendió la anticoagulación con la heparina de bajo peso molecular porque tuvo la caída de 3 gramos de la hemoglobina, ¿sí? Entonces, digamos que ante la preocupación que tuvimos en que se presentara un fenómeno trombótico hemorrágico adicional, se suspendió alrededor de unas semanas la anticoagulación. Y lo del rituximab, qué pena no alcancé a ver. El doctor Carlos Jaime tiene la mano levantada, entonces lo invito a que abra el micrófono. Tal vez él quiera intervenir. Sí. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor, se escucha perfecto. Lo felicito, doctor, por la presentación del caso. No, simplemente quería, pues, digamos, traer a discusión que, pues, la paciente realmente, pues, si uno es estricto, no tendría criterios clasificatorios de síndrome antifosfolípido porque no ocupe los niveles de más de 40 unidades de anticuerpos anticardiolipina ni beta 2 elevada. Pero digamos que en el supuesto de que sí lo pueda tener, pues tendría una manifestación no criterio, que también sería lo de la endocarditis de Lindman-Sachs, que podría estar asociado a antifosfolípido o al lupus. Entonces, digamos que entiendo pues el raciocinio, ya gracias por la aclaración de lo de la heparina, pero digamos que pues en ese caso, dado que tiene una endocarditis de Lindman-Sachs y si tuviera una trombosis recurrente, creo que de pronto la estrategia sería pues de rituximab podría ser una estrategia interesante, porque a uno le preocupa ese estudio de Annals of Internal Medicine, donde realmente los anticoagulantes orales directos, los anticoagulantes directos, el riesgo de retrombosis es muy alto, entonces lo plantearía como una posibilidad, pero obviamente hay que estar al lado del paciente y mirar como todo el contexto para tomar una decisión, pero muy interesante el análisis y gracias. Bueno, doctor, no, muchísimas gracias por su apreciación. Quería, pues, digamos que mencionarle que de pronto el perfil de anticuerpos cambió, porque no tuvimos la oportunidad de ver la historia clínica del Hospital Pablo Tobón, en la que la paciente ya se le había establecido ya el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Entonces, lo que usted menciona es realmente, pues, da mucho al lugar, pero pues la paciente ya tenía ese diagnóstico por confirmación del perfil de allá. Entonces, digamos que nosotros asumimos que ya la paciente tenía ya el diagnóstico y empezamos obviamente repetimos nuevamente las pruebas y pues digamos que en este contexto pues sí no cumpliría al detalle, pero pues confiamos en lo que se hizo con el grupo de Medellín en la parte de reumatología y empezamos a trabajar con respecto a eso. Y referente pues a la parte del rituximab, pues digamos, no sé qué tan prudente, pues digamos que desde mi punto de vista, digamos que para realizar la inducción por la nefritis lúpica con rituximab, pues digamos que no lo tuvimos muy en cuenta porque el fenómeno trombótico que presentó la paciente, o el pseudoaneurisma que presentó en el transcurso de la evolución y el hematoma, fue posterior a la inducción con ciclofosfamida, pero claramente hay ya estudios con el rituximab, que se llama el rituxan, que disminuía la parte de los títulos de los anticuerpos en algunos pacientes con síndrome antifosfolípido, pero la evidencia todavía es muy controversial. Pero pues digamos que uno debería analizar precisamente como lo hizo el doctor, otros escenarios de que tuviera esa indicación y que le pudiera servir en caso de que fuera un síndrome antifosfolípido recurrente. Sin embargo, pues también nos quedaba mucho la duda porque la paciente no cumplía con los criterios de un síndrome antifosfolípido recurrente, pero digamos que hay un artículo de Hannah Cohen, que es la que más publica como en
de síndrome antifosfolípido y haya hecho 2 documentos recientes este año, donde incluye los pacientes que han tenido tratamiento con anticoagulantes directos, como si han presentado recurrencias, entren a ese algoritmo que les acabé de mencionar al final de la presentación, principalmente en la cabeza del algoritmo, donde si el paciente presenta recurrencia de la trombosis con el anticoagulante directo, ahí sí cambie la warfarina, y nuevamente ya empiece a evaluar si la warfarina ahí sí es recurrente, evalúe la heparina bajo peso molecular, aumente la intensidad de la dosis de la heparina bajo peso molecular, considere tratamientos complementarios o ya pues en última instancia pues el fondoparinox. Pero le agradezco mucho su apreciación y su comentario, doctor. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Jaime. Juan Camilo, hay una pregunta del doctor Carlos Horacio Muñoz. Él dice, buenas noches. Una pregunta para el residente. En los pacientes con SAP trombótico refractario, ¿cuál sería el momento para asociar a los cambios en las estrategias de anticoagulación y antiagregación el uso de medicamentos inmunosupresores inmunomoduladores? ¿Y cuál medicamento elegir? Bueno, eso es muy buena pregunta porque digamos que yo pensaría en que tengo otra indicación, pero pues uno ahí sí realmente no hay una recomendación como muy clara. Digamos que las estatinas, por lo que les comenté, digamos que se recomienda un poco más en los pacientes que ya tienen dislipidemia, evaluar pues siempre los niveles de vitamina D para ver si requiere corrección de vitamina D. La hidroxicloroquina, obviamente, pues si tiene un lupus o pues es un síndrome antifosfolípido secundario, aunque pues también ya como que el término secundario no está evaluado porque muchos de esos pacientes con síndrome antifosfolípido primario van a presentar posteriormente pues un lupus y la fisiopatología es completamente distinta, ¿no? Pero digamos que no hay un momento preciso, sino como darle prioridad a las otras manifestaciones clínicas del síndrome de antifosfolípido que ameriten las otras terapias. Por ejemplo, si tiene un síndrome antifosfolípido trombótico recurrente y tiene compromiso vascular, uno evaluaría el oxígeno hiperbárico, digamos que si tuviera una microangiopatía trombótica, pues ahí sí la plasmaféresis, inhibidores del complemento. Entonces, como que propiamente ver ver como otras indicaciones que van de la mano, por decirlo así, y qué manifestación también se beneficia de la terapia adyuvante o complementaria. Pero realmente responderle, pues, digamos que eso sería como desde mi punto de vista, pero una directriz clara de que cuando lo tengo que utilizar, pensaría que es más cuando prime o tenga indicación de otra manifestación clínica del síndrome antifosfolípido. Bueno, si alguien tiene una pregunta adicional, un comentario para el doctor Juan Camilo y el doctor Londoño. El doctor Jesús Giovanni Ballesteros tiene la mano levantada. Por favor, doctora, adelante. Buenas noches, Juan Camilo. Felicitaciones por el caso y muchas gracias a todos por estar conectados. Yo soy Jesús Ballesteros y pues tengo el honor de ser docente del programa en el Hospital Militar. Quería pues reiterar un poco y aclarar con respecto a lo que dice Juan Camilo. Inicialmente, cuando nos llegó la paciente con diagnóstico de síndrome antifosfolípido, pues la primera decisión que tomamos es confiar en el diagnóstico que se había hecho en el Pablo Tobón. Pues todos los reumatólogos de la sociedad son muy juiciosos y obviamente en Medellín no es la excepción. De hecho, son muy juiciosos y esa aclaración la hacíamos en el servicio y decíamos, pues aunque no tenga los títulos como quisiéramos, no creo que pues no hubieran tenido los argumentos para poderlo documentar. Y era muy complicado, es muy interesante el caso porque la paciente le hacen el diagnóstico de síndrome antifosfolípido, le dan la warfarina, se animiza y después la paciente hace un episodio de trombosis venosa profunda y llega donde el internista y es el internista el que le empieza el rivaroxaban, pero en ese momento él no tenía la historia completa. Y la paciente empieza a estar mejor y es curioso porque a mí me llega la paciente y cuando me la presentan le digo, no, ¿cómo se le ocurre? Quitémosle ese rivaroxaban y coloquemos la enoxaparina y con la enoxaparina pues nos hace el hematoma y tenemos que llegar al punto donde pues la medicina no es todo como quisiéramos en los estudios. De hecho, en reumatología, como todos sabemos, la evidencia de muchos tratamientos no tienen, pues, esa, valga la redundancia, esa evidencia tan robusta que quisiéramos. Y esta es una invitación también a que tenemos que escuchar, pues, lo que nos dicen los pacientes.
y finalmente la paciente nos decía, mire, yo ya lo intenté con los otros medicamentos y déjenme con el rivaroxaban, y yo le insistíamos, este medicamento no te va a servir, te vas a retrombosar, en fin, y después de que pasó todo esto, pues teníamos que darle la razón a la paciente, obviamente después de ampliar los estudios, de hacer juntas y mil cosas, y este es un caso pues que se sale del usual. Este es un caso donde nosotros siempre decimos, pues la paciente no se va a beneficiar de estos anticoagulantes, de estos nuevos anticoagulantes orales, pero bueno, lo importante es que la paciente no solamente va mejor, sino que lleva un tiempo importante con este tratamiento y no se había trombosado. De hecho, cuando llega con nosotros, llega por una actividad de la enfermedad de otro tipo, no trombótica. Por lo demás, no más comentarios y bueno, muchas gracias a todos por conectarse y Juan Camilo, te reitero las felicitaciones por el caso. Muchas gracias, profe, muy amable. De pronto otro doctor que le gustaría intervenir o tiene alguna duda al respecto, con mucho gusto. El doctor Carlos Horacio tiene un comentario también en el chat, Juan Camilo. Uh-huh. Sí. Considero que las manifestaciones clínicas adicionales definitivamente ayudan a tomar la decisión de inmunosupresión, pero adicionalmente la retrombosis luego de optimizarse la anticoagulación y en casos tal vez donde queremos potenciar la estrategia de cambio de anticoagulación por un alto riesgo de retrombosis. Muchas gracias. Eso es una pregunta, o sea, sí, no, o sea, completo. ¿Qué hace el doctor Carlos Horacio a lo que tú le respondiste? Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Realmente eso es lo que prima, pero sí, realmente las manifestaciones clínicas, la que prima es la que dicta la terapia inmunosupresora adicional, pero le agradezco mucho el comentario, muchas gracias. El doctor Alejandro Giraldo Mota pregunta, doctor Juan Camilo, ¿qué evidencia hay para el uso de antimaláricos en SAF no asociado a enfermedad autoinmune? Digamos que en cuanto a, digamos que la prevención primaria de la hidroxicloroquina o tratamiento adyuvante con respecto a eso, pues realmente desde mi punto de vista no la hay. Digamos que desde lo que tengo entendido eso ha perdido mucho valor. Realmente en este caso en particular en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido refractario, sí tendría como algo de indicación, aunque los estudios son muy controversiales. Hay algunos que también han mostrado que ha tenido disminución de los niveles de los títulos de los anticuerpos antifosfolípido, pero que realmente pues llegue a ser bastante, pues que tenga un impacto relevante en el cambio clínico de la paciente, realmente no. Pensaría que también verlo en contexto, o sea, como mencioné anteriormente, pues es ideal, pues o sea, ya cuando tiene una indicación clara en si tiene un síndrome antifosfolípido en lupus, pero uno ya podría llegar a considerarlas ya cuando un paciente tenga un síndrome antifosfolípido refractario, pero en otros escenarios no pensaría que fuera o que tengo pues una evidencia en cuanto pues a la parte del tratamiento de un síndrome antifosfolípido con fenómeno trombótico. Ok, muchas gracias Juan Camilo. Si alguien más tiene una intervención adicional. Bueno, entonces yo creo que es todo. Les agradecemos, por supuesto, a todos la participación en el caso. Felicitaciones al doctor Juan Camilo, al doctor Londoño, a los docentes del programa de la Universidad de La Sabana por la preparación del caso. Aprendimos mucho y pues bueno, invitarlos en un mes a que también se unan a la reunión interinstitucional de mayo, por supuesto también muy interesante. Los dejo pues con el doctor Londoño, el doctor Juan Camilo para que se despidan. De nuevo, muchísimas gracias en nombre de la Junta Directiva de la Asociación. Ana María, muchas gracias. Realmente, como lo dijo Giovanni, fue para nosotros un caso muy difícil el tomar la decisión de anticoagularla con rivaroxaban.
pero finalmente, tanto con warfarina, cuando se anticoaguló con warfarina, su vida estuvo en riesgo en Medellín. Hizo un hematoma que la llevó a cuidado intensivo y generó una hospitalización prolongada. Y cuando la anticoagulamos con heparina bajo peso molecular en el militar, pues lo mismo, hizo un hematoma con una anemia importante. Entonces, parecería que esta paciente, los esquemas tradicionales de anticoagulación le generaban complicaciones severas que la comprometían en su estado general, pues en riesgo de muerte. Y finalmente, a pesar como le dijo Giovanni, de la evidencia que uno actúa muy temeroso en utilizar rivaroxaban porque no tenemos datos concluyentes y como lo mostró Juan Camilo a través de la revisión, pues parecería ser contraproducente. Finalmente, en el concepto de lo que llamamos medicina basada en la evidencia, que hay que escuchar a los pacientes y que hay que escuchar el entorno, esta señora nos decía, me anticoagulé 4 años con rivaroxaban y no tuve ninguna complicación. Lo que hicimos fue escucharla en el contexto clínico de un síndrome antifosfolípido que tampoco era claramente establecido, que pues, no tenía los marcadores de anticuerpos completos. Pues dijimos, vamos con la experiencia que la paciente ha tenido y bueno, estamos en seguimiento, hasta ahora va muy bien, pero creo que este campo hay que profundizarlo. Ojalá la industria farmacéutica pues vaya por ese camino de decir cuál es la participación de ellos y de sus anticoagulantes directos en nuestra especialidad. Creo que hay mucho por aclarar, estamos a la expectativa y navegando con lo que la paciente nos dice y con lo que ella finalmente decidió y aceptó, pero creo que nos hace falta mucho por establecer cuál es el real papel de estos medicamentos en nuestra especialidad. Yo les agradezco a todos por la participación en la reunión, por los comentarios y bueno, como siempre, Ana María y la Junta, gracias por respaldar este espacio que esperemos se continúe por el tiempo y que podamos volverlo a realizar de manera presencial dentro de muy pronto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Juan Camilo. Doctora, a usted. Gracias a todos, buenas noches. Muchas gracias, un placer conocerla y un placer también conocer a todos la comunidad de reumatólogos del país y agradezco su participación y su tiempo para este caso. Bienvenido a tu posición siempre, Juan Camilo. Hasta luego, gracias. Gracias a todos.